Destino, concédeme el amor, concédeme el amor. Destino, concédeme el amor que llega al corazón. Párenme la música. Quieren solamente escucharlo. Yo soy muy malo. Soy malo, soy malo, soy malo. Ay, no puede ser. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué entretenido! Los voy a tener ahí todo esperando. Ya, no, si les voy a colocar. Ya, bueno, ya. Ya, comenzamos. Miren, les voy a dejar también aquí, aprovechar el link de la radio. Se supone que la tenía. Y ahí después la vamos a buscar y la vamos a dejar también para que ustedes lo puedan ver, pero ya no se muevan de la sintonía porque ya vamos a comenzar con este análisis. ¡Paren la música! ¡Paren! ¡Paren! Aplausos. Thank you so much. Thank you so much. Next to the song. Be with me, be with me, be with me, be with me. Analizamos, a ver, partamos, al tiro nomás, amigos. Escuchamos la canción de fondo, a ver. No, pues esa. Pero ¿por qué no me pescó? Ahora sí, ahora sí. Be with me, be with me. Le vamos a dar un poquito más de volumen para que ustedes tengan ahí un buen audio. Y ahí vamos a ir dando los comentarios. Dice... Partamos. Ya. Primer análisis. Partimos con una guitarra, ¿cierto? Que suena... Es súper sencilla la guitarra sonando, más que nada golpeando las cuerdas y haciendo un pequeño barrido y trasteando, ¿cierto? Para que se escuche esa parte metálica de las cuerdas, ¿ya? Su voz. Ya, yo les quiero decir aquí que tenemos un análisis completito, ¿cierto? Escuchamos primero a una voz bien fina, ¿cierto? Bien agudita, ¿ya? Un término medio, pero también tenemos a base del ritmo de lo que estábamos comentando recién de la guitarra. Ya, perfecto. Pero, ojo, tenemos la primera voz. ¿Qué viene después? O sea, a ver, pasamos de esa voz, de primera voz, ¿cierto? Un primer cantante, vamos a anotar aquí. ¿Cuántos cantantes escuchamos en esta canción? Primera voz, ¿cierto? La segunda voz ya es más aireada, más con aire, más reservada, pero en decadencia, ¿cierto? Como soltando, ¿cierto? Soltando el aire. Esa parte dice Maggie que es la parte que más le encanta. Sí, obvio. Mira. Everybody. She's so naughty. She wanna party. Tercer cantante en esta canción. Ya tenemos a 3 cantantes en una sola canción. O sea, 3 voces distintas, muy marcadas. Screaming. Everybody. O sea, ya tenemos una voz más baja, más redondeada, más como... Tiene un nombre, pero no me puedo acordar en estos momentos cómo se llama ese tipo de técnica.
No recuerdo, pero es como más para adentro. Como que dejarás un espacio pequeño, pero con las cuerdas gruesas para que fluya más el aire y suene así. Como que me inspire, ¿cierto? Ya, no importa. Seguimos. Oh, I'm falling in love with your smile. Un D-Match en 100% plenitud. I promise you're gonna be mine. Nobody's gonna love you like I do. Mira, me corrigen acá, dice Maggie que es vocal free. ¿Sí? Edgar, vocal free. Bien, gracias. Gracias, amigo. Lo voy a dejar aquí. Ahí, vocal free. Gracias, gracias. Bien. Entonces, como les decía, ahora entra D-Match nuevamente, pero en la plenitud, el 100% de su voz es lo que nosotros ya estamos acostumbrados a escucharlo. Porque le había dicho anteriormente que ese tema en sí tiene, perdón, al momento que D-Match canta con su voz real, sin hacer impostación, sin hacer otro tipo de técnicas, esa es su voz real, la que estamos escuchando recién. Esta. I can feel the warmth that I need. Ya, y entramos también ahora a un ritmo más pegajoso, ¿cierto? Manteniendo el ritmo inicial de la guitarra, ¿cierto? Del trasteo que realiza. El bajo no es un bajo muy marcado, pero tiene un protagonismo único. Seguimos escuchando. ¿Qué canción le recuerda este tema? A ver, ¿qué canción les viene a la mente de otro artista? ¿Ya? Quiero saberlo. Déjenlo ahí en los comentarios. ¿Qué canción recuerdan al escuchar esta canción, estas interpretaciones de D-Match con Be With You? A ver. O sea, la canción se acopla al 100% al ritmo, va también dándonos el título de la canción, Be With Me, Be With Me, Be. Ya. Mantenemos la otra voz, ¿cierto? La cuarta voz, que es la voz natural de D-Match, ¿cierto? La mantiene. Y aquí entramos ya a un momento sublime. A ver, recordamos que la canción tiene dos lenguas. O sea, está escrita en inglés y está escrita en kazajo. Pero ¿en qué momento mete kazajo? ¿Cierto? Escuchemos. Díganme si acaso no dan ganas de bailarla. O sea, seguimos marcando el ritmo de la canción, el ritmo, ¿cierto? Y la voz va siendo la misma escala, la misma figura de lo que habíamos escuchado en la segunda voz, que va en decadencia, va decayendo, ¿cierto? Va bajando como entre medio tono, ¿cierto? Semitonos, semitonos, hasta llegar al el tono natural de la canción. Oye, espectacular. Sigamos. Extraordinario el tema. Oye, extraordinario. Y los efectos de fondo así como... No, nada que ver.
Un increíble homenaje a Michael Jackson. ¿Le habrá dado algún calambre en la lengua de Imarte después de interpretar esa canción? Porque es un rap muy... ¡Ah! O sea, te hace volar la cabeza. Increíble este chico, la versatilidad que tiene de poder hacer una producción así. No, increíble. 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 Ana Medina, yo no le digo voz de pecho, le digo voz natural con la voz que nosotros hablamos, ¿cierto? Pero si yo hablo así, eso es una voz impostada, una voz de pecho. A eso yo le llamo una voz de pecho, una voz de tubo también, que se le nombra. Hay un chileno también, ¿cierto? Pablo Vargas, donde analiza cantantes y lo hace espectacular, lógico. Y también está Are, que tienen su canal de YouTube exclusivamente para analizar cantantes y son vocal coach. Entonces, yo les recomiendo ir a ver a ellos, pueden aprender muchísimo, todo lo que tenga que ver con las cuerdas vocales, la laringe, la faringe, la función que cumple cada parte, ¿cierto? Y cómo son las técnicas y cuáles son nuestros resonantes. Es increíble, yo he aprendido mucho, pero mucho de ellos. Sigamos escuchando, ¿por qué no? Dice, ¿eh? I'm gonna take you away. I took you to a place where nobody wanted. I'm gonna take you away. But only if you really wanted to talk to. O sea, nuevamente pasamos a la primera voz, ¿cierto? Porque esto es una ruleta. Esta canción es una ruleta. Les decía yo que en la parte del rap, ¿cierto? Existe un quinto cantante. O sea, en una canción, tenemos 5 voces de Dimach. 5. Hagan esa. O sea, les digo yo a lo buen chileno, chúpate esa. ¿Ah? ¿Ven? Es, es increíble. 5 voces en una sola canción y seguimos escuchando. La segunda voz. Increíble. Oye. Qué difícil pasar de esa técnica. ¿Saben lo difícil que es realizar una voz aireada y correr el riesgo de desafinar? Y después bajar a lo que se llama vocal free, que dijo nuestro amigo Edgar. La voz natural de Dimach. Aquí no hay ninguna impostación, nada. Está en su plenitud, es su voz. Extraordinario, ¿no? ¿Qué opinan los Deals? ¿Qué opinan los Deals? Quiero ver a los Deals bailar. Vamos, bailemos, todo el mundo a bailar. Y el coro la canta la gente y dice... Ustedes. Be with me, be with me, be with me, be. ¿Y el final? ¿Cómo termina el final? A ver, todo el mundo dice.
¡Negrito! El aplauso, por favor, para ustedes, Dears, que están analizando esta canción conmigo. Aplauso por ustedes. A ver, quiero saber, ustedes, por favor, escriban ahí en los comentarios qué opinan ustedes sobre la canción y qué les pareció también nuestro análisis. Dears, a ver. El aplauso para ustedes por haber bailado, por haber gozado este gran momento de escuchar Be With Me de una forma pausada, ¿cierto? Pero no podemos hacer otra cosa porque, como ustedes ya saben, el tema del copyright es importante acá, por lo menos aquí en mi canal. No quiero faltar, no le quiero faltar el respeto a Dimash con el tema de que estoy ocupando su genealogía, y aprovecharme de esto, ¿cierto? Y correr el riesgo de que mi canal